Bien, voy a exponer acerca de la fisiopatología de la psicosis, enfocándome en las tres teorías, que son la teoría dopaminérgica, la teoría serotoninérgica y la teoría glutamatérgica. Empezando por la teoría dopaminérgica, tenemos que la neurotransmisión dopaminérgica comanda funciones cerebrales en sitios estratégicos en el encéfalo, como son en el cuerpo estriado, en el sistema límbico y en el hipotálamo. Específicamente se encuentran ubicados en la sustancia negra, en los núcleos de la base, y en las neuronas que carecen de la enzima dopamina beta hidroxilasa. En el sistema nervioso central se han descrito tres vías dopaminérgicas, como son la neuroestriada, que participa en el control motor, la mesolímbica cortical, implicada en la dependencia de las drogas, y la tuberohipoficiaria, que controla la secreción de la prolactina. La influencia de la dopamina es innegable en ciertos procesos patológicos, como por ejemplo la esquizofrenia. Bien, en cuanto a los receptores dopaminérgicos, tenemos que se los han dividido en dos familias. Las familias de 1, que abarcan las variedades de 1 y de 5, y las familias de 2, que abarcan las variedades de 2, de 3 y de 4. Estas se encuentran en el sistema nervioso central, específicamente van a conformar los sistemas dopaminérgicos neuroestriado, mesolímbico, mesocortical y tuberoinfundibular. Estos receptores están implicados en la génesis de diversas patologías nerviosas, como por ejemplo la esquizofrenia, la enfermedad de Parkinson y la corea de Huntington. Los receptores que están afectados en la esquizofrenia son los receptores de 4, y los que están afectados en la enfermedad del Parkinson son los receptores de 1 y de 2. Bien, lo que acabo de mencionar es importante para entender dos de las observaciones de la teoría dopaminérgica. Como tenemos aquí, en primer lugar, el efecto terapéutico de la mayoría de fármacos antipsicóticos se correlaciona con su capacidad de actuar como bloqueadores, es decir, como antagonistas de estos receptores de 2. Y como segundo punto, tenemos que los fármacos que aumentan la actividad dopaminérgica, es decir, los fármacos agonistas dopaminérgicos, especialmente las drogas de abuso, pueden empeorar los síntomas psicóticos en pacientes con esquizofrenia y también provocarlos en sujetos sanos. Esto lo voy a explicar con este gráfico. Como ejemplo de droga tenemos a la cocaína. La cocaína provoca que aumenten las concentraciones de dopamina en la brecha sináptica. ¿Y cómo lo hace? Como observamos aquí, se une un transportador de dopamina y bloquea la recaptación de dopamina, causando una sobreestimulación de las neuronas receptoras, provocando así euforias prolongadas y los síntomas alucinatorios. Muy bien, en cuanto a las observaciones de la teoría serotoninérgica, tenemos que otro neurotransmisor implicado es la serotonina. Se descubre que estos fármacos tienen la capacidad o la propiedad de ser antagonistas de los receptores dopaminérgicos de 2, y no solo de estos, sino también de los receptores 5-HT2A. Estos se los han denominado como antipsicóticos de segunda generación. Como ejemplo tenemos a la clozapina, a la olanzapina, quetiapina y risperidona. Bien, entonces entendemos que la fisiopatología de la psicosis no solo hay compromiso de la dopamina, sino que también de la serotonina. Bien, a nivel cortical, la serotonina es un agente que interviene en la liberación de la dopamina. Es decir, cuando se necesita una neuromodulación, o en otras palabras, que el organismo no libere dopamina, lo que va a pasar es que se va a liberar glutamato, y este va a intervenir en las neuronas GABAérgicas e inhibe la liberación de la dopamina. Explicándolo con este gráfico, tenemos que esto ocurre cuando la serotonina se une al receptor 5-HT2A. Entonces luego se activa la proteína G excitatoria, que posibilita la liberación de glutamato. Aquí vemos liberación de glutamato desde la neurona glutamatérgica. Entonces, esto ocasiona la excitación de estas neuronas GABAérgicas. Se va a liberar GABA, y como el GABA va a ser un inhibidor, lo que va a ocasionar es que se inhiba la liberación de dopamina. Es decir, cuando el organismo no requiere dopamina, lo que va a pasar es que la serotonina se va a unir al receptor 5-HT2A. Bien, en la psicosis este mecanismo de aquí está fallando, por lo que va a haber una liberación de dopamina. Tenemos otro mecanismo que provoca la aparición de psicosis debido a que la dopamina es liberada, que es el siguiente.
Bien, en este caso vamos a tener que la serotonina se va a unir al receptor 5-HT1A, que es un inhibidor que provoca que se frene la liberación de glutamato. Aquí vemos neurona glutamatérgica inactiva. Entonces, en consecuencia, no hay una estimulación GABAérgica. La neurona GABA se encuentra inactiva, permitiéndole a estas neuronas dopaminérgicas liberar dopamina y provocando, como había mencionado, los síntomas psicóticos, como son las alucinaciones, los delirios, los trastornos de conducta. Entonces, el glutamato vendría a ser un tercer neurotransmisor implicado en la patogénesis de la psicosis. Según esta teoría, se cree que el implicado en la reducción de la transmisión glutamatérgica va a ser el N-metil de aspartato. Esta teoría explica que los antagonistas del receptor N-metil de aspartato inducen síntomas psicóticos parecidos a la esquizofrenia. Bien, y para finalizar, tenemos que el aumento de la dopamina en la vía mesolímbica va a ocasionar síntomas positivos como son las alucinaciones, los delirios, el comportamiento desorganizado. En cambio, el aumento de dopamina en la vía mesocortical va a ocasionar síntomas negativos como son el apenamiento afectivo, la alogia, la bulia, el déficit social y la alteración del sueño y apetito. Gracias.